Yo he desarrollado una convicción muy profunda a lo largo de mi vida, y es que Dios no existe. Esa es mi convicción, Dios no existe. Y antes de que piensen, Dios mío, ¿qué se fumó este man esta mañana? O que piensen que quiero decir otra cosa que no quiero decir, dejo en claro, yo tengo la convicción de que Dios no existe. Ahora que sus neuronas están encendidas para detectar al hereje lo que va a decir a continuación, quiero explicar algo. Y es que existir es ocupar un periodo de tiempo y espacio. Lo que existe comienza y lo que existe termina. Pero mi Dios no tiene ni comienzo ni fin. Mi Dios es más grande que el tiempo y el espacio. Dios no existe, Dios es. Cuando le pregunta Moisés, ¿y cómo te llamas? Él le dice, yo soy. Porque Dios trasciende el tiempo, Dios es más grande que el espacio, Dios no tiene un principio ni un final. Y ese es precisamente el misterio de la encarnación, que el Dios que es, escogió existir. Escogió ocupar un periodo de tiempo y de espacio. Ese es el grande misterio, que el Dios que nos creó, que va más allá de lo que nosotros podemos comprender, decidió hacerse como uno de nosotros. Estamos preparando nuestro corazón para todo lo que viene en Navidad. Juan me pidió que diera estas dos charlas, estos dos domingos, y que fuera una precuela navideña. Quiero hablar del concepto que está detrás de ese ¿qué perdió Dios cuando se hizo como uno de nosotros? Hay un texto que está en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, donde el apóstol Pablo habla de ese concepto, y en un himno espectacular. Vean lo que dice, la actitud de ustedes, de nosotros como cristianos, debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Quién? Siendo por naturaleza, ¿quién? Dios. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Otras versiones dicen, se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. A nosotros no nos gusta que nos rebajen, a nosotros no nos gusta que nos despojen, ¿sí o no? Luchamos con todas nuestras fuerzas para que alguien no nos haga semejante daño. Pero ¿cuánto amor hay en despojarse a uno mismo? La palabra que utilizó Pablo en el griego para referirse a esto que traducimos como se rebajó voluntariamente es la palabra kenosis. ¿Vale? Kenosis. Entonces, cada vez que escuchan este concepto de la kenosis, ¿qué es la kenosis? Es el rebajamiento, bueno, no sé si existe esa palabra, la rebajación. Bueno, Dios se rebajó, el hecho de que Dios, la pregunta teológica es, ¿qué perdió Dios en la encarnación? ¿De qué si era Dios, pero al mismo tiempo dejó algo de lo que significa ser Dios? Tuvo sueño. Cuando el Salmo dice, no se duerme el que cuida de ti. En cambio encontramos a Jesús en medio de una tormenta dormido. Tengo hambre. Jesús tenía hambre. Cuando dicen los salmos, Dios no quiere sacrificios porque Él es el dueño de todas las cosas. ¿Qué perdió Dios? Este es el concepto que quiero transmitirles, espero este y el otro domingo, y es que el amor no solo se refleja en lo que das, sino también en lo que dejas, en lo que estás dispuesto a dejar. ¿Quiénes aquí son papás? Listo. ¿Se acuerdan de aquellas épocas de soltería paternal? Previo a, donde uno tomaba sus propias decisiones, donde uno dormía lo que uno quería, donde uno gastaba la plata en lo que uno deseaba. ¿Sí o no? No solo es lo que tú le has dado, sino
perdón, y aquí me rebajo voluntariamente delante de ustedes, pero todas esas, yo a veces me imagino, oiga, ¿qué hubiera sido de mi vida? ¿Sí o no? Todo lo que uno hubiera podido hacer. ¿Cuánto gasta uno en un hijo? Oiga, pero sí, pero los aman, ¿no? De todas formas. Sí, ¿cuánto gasta en un hijo mensualmente, no? El sueño. Ayer hablábamos con unos amigos, me decían, mi hija tenía la increíble facultad, decía él, la increíble facultad de levantarse cada 30 minutos durante 7 meses. ¿Se imagina dormir eso? Los universitarios me dicen, estoy muy cansadito, y yo, ay papi, espera que eso sí es complicado. Pero uno ama a estos manes como a nadie en el mundo, ¿sí o no? Porque el amor no se refleja solamente en lo que das, sino en lo que dejas por el ser amado. Tanto amó Dios al mundo que dio, pero tanto amó Dios al mundo que se despojó, perdió algo voluntariamente por amor a nosotros. Quiero que caminemos hoy en un texto que está en Juan capítulo 13. Es un texto que yo sé que ustedes conocen mucho. Es el momento donde Jesús ejemplifica de una forma absolutamente clara cómo es esto el rebajarse. Es ese momento donde Jesús decide servir a sus discípulos lavándoles los pies. ¿Recuerdan esa escena, verdad? Ha sido una semana muy ajetreada para los discípulos. Comenzó la semana Jesús entrando en un burro y la gente cantándole Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. En ese momento se subieron todos los decibeles en su conflicto con los fariseos, porque los fariseos decían, ¿quién se cree este tipo? Jesús entra al templo, patea todas las mesas y ahí sí se arma la de Troya. La última semana de Jesús no ocurrió con tantos milagros como otros momentos, sino de muchas discusiones y muchas confrontaciones, al punto que los fariseos y los maestros de la ley deciden que tienen que matar a este tipo, pero no lo pueden matar enfrente de todo el mundo. Así que se meten por el lado y una de las personas más íntimas de Jesús, Judas, se acercan y le ofrecen 30 piezas de plata por traicionar al maestro. Y Jesús, teniendo estos grandes conflictos, sabiendo que venía el momento, Jesús decide tomar una última cena con sus discípulos. Una noche antes de morir, les dice a las 12 personas más cercanas, las 12 personas que lo han visto hacer milagros, que lo han visto multiplicar panes y peces, las personas que lo han visto orar a Dios, que lo han visto irse en solitario durante esos tiempos, durante tantas ocasiones, a hablar a su Padre Celestial. Y les dice, vamos a comer. Y vean cómo comienza la historia. Dice así: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. En el Evangelio de Juan, la hora es un tema muy importante, porque es un tema que se repite varias veces, el concepto de hora. Ustedes recuerdan la primera vez que se menciona la palabra hora, que es en el primer milagro que hizo Jesús. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Convirtió el agua en vino, y el pueblo de Dios dice, bueno, entonces convirtió el agua en vino en medio de una fiesta, y el pueblo de Dios dice, bueno, entonces, son muy aburridos. Entonces, Jesús, en ese momento, ¿se acuerdan que se ha acabado el vino? Y entonces llega María y le dice a Jesús, están embalados, haz algo. Ese es el griego original, están embalados, haz algo. Y Jesús le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? ¿No ha llegado mi? No sé si hay textos que ustedes leen y dicen como, ¿qué tiene que ver, hermano? O sea, le estamos pidiendo a ver si nos puede colaborar con esta fiesta, ¿sí? Pero ¿qué es la hora? ¿Qué es la hora? Y Juan nos revela en el capítulo 13 qué es la hora. Ha llegado la hora de regresar al Padre. ¿Y cómo regresa Jesús al Padre? Por medio de la cruz. Imagínense no solamente suponer lo que te iban a hacer, sino saber lo que te iban a hacer.
Muchos de los momentos más dolorosos de nuestra vida, si nosotros hubiéramos sabido que eran así, evidentemente escogeríamos no atravesar por eso. Nadie planea el dolor y nadie lo acepta así a ciegas. Muchos de ustedes tienen a final de año la costumbre de anotar las cosas que esperan para el otro año, lo cual está muy bien. Yo no tengo esa costumbre porque la única vez que lo anoté no salió nada, entonces, bueno, como por una costumbre personal. Pero muchos de ustedes planean cosas para el otro año, lo cual está muy bien, y escriben esas cosas. Pero me he encontrado en esas listas que nadie planea el dolor, ¿sí o no? Nadie dice: ojalá en marzo me coja una bacteria y me vuelva nada. No. Espero que me rompan el corazón en junio. No. Y si usted lo planeara, debería ir al psiquiatra, ¿me entienden? Nadie planea el dolor. Nadie quiere el sufrimiento. Hacemos todo en la vida para esquivar el dolor. Pero Jesús, sabiendo lo que iba a experimentar, los evangelios son sumamente discientes de lo que Jesús experimentó esa noche antes de morir. Se fue solo a orar y dice que era tanta la angustia que sudaba gotas de sangre. Sabiendo lo que le iba a pasar, ¿qué decide hacer Jesús? Servir a los suyos. Eso es muy extraño, porque el principio del servicio es el principio de la expansión. La palabra angustia viene del latín angosto, ¿vale? ¿Qué pasa cuando nos angustiamos? Nos contraemos, nos volvemos más angostos. Cuando estamos pasando por mucho dolor, sufrimiento, por mucha angustia, muy fácilmente toda nuestra atención está dirigida a mi dolor, mi angustia, mi sufrimiento. Como un caucho, a medida que lo tensionas más y más y más rápidamente, ¿qué va a pasar? Se contrae, se cierra. Pero ¿qué hace Jesús en medio de su angustia? Decide servir a otros. Porque servir no es una emoción que tenemos en algún momento. Las emociones van y vienen. Los deseos en algún momento se acaban. Todos nosotros tenemos proyectos. En los próximos años voy a hacer una dieta. ¿Saben? El mejor negocio que usted puede tener a principio de año, ¿sabe qué es? Montar un gimnasio. Porque todo el mundo paga membresías anuales. Pero ¿saben cuántos vuelven? Los propósitos en algún momento pierden. Porque el servicio no surge de circunstancias adecuadas, sino de una elección consciente. Yo escojo servir, independientemente de las circunstancias que pueda estar atravesando en mi vida. Este mundo nos genera muchas angustias, muchos dolores, y la tendencia que tenemos es a contraernos. Pero nuestro maestro nos enseña que en medio de la angustia, la forma de expandirnos es a través del servicio a otros. ¿Y el servicio a quién? Porque la segunda línea de esa historia sigue de la siguiente manera: y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. A mí me llama mucho la atención que estaban en el mundo, porque yo digo, ¿dónde más estaban? ¿En Plutón o qué? Los que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué quiere decir Juan con esa idea de los que estaban en el mundo? Primero, se refiere a personas normales, personas reales, gente común y corriente, discípulos, pescadores, tipos con los pies malolientes, gente común y corriente. Pero además de eso, el concepto de mundo en esta parte del Evangelio de Juan es muy fuerte. Ustedes recuerdan esa promesa de Jesús: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús dice: el mundo los odiará y los perseguirá por mi causa. Y póngale atención a esto que voy a decir a continuación, porque es muy importante. Por lo general nosotros pensamos que el mundo está por fuera de las fronteras de la religión, es decir, que esto es la iglesia y afuera está el mundo. Pero les pregunto algo: ¿quiénes fueron los primeros que mataron a los cristianos? Los religiosos.
Los primeros que persiguieron a los cristianos y los mataron fueron los religiosos. Es decir, el mundo los odió. ¿Qué mundo? El mundo que se esconde a veces detrás de la religiosidad. La religiosidad también es una forma de mundo, porque en muchas ocasiones en el nombre de Dios se lastima a la gente. El mundo los puede odiar. A mí me pasa algo muy curioso, y es que en las redes sociales y todo eso, ¿sabe quiénes son los que más palo me dan? No son los del mundo allá afuera. Es más, esos me dicen, oiga, parce, usted es como chévere a pesar de que es pastor. Yo no sé si eso es un elogio o un insulto, pero me dice, oiga, pero usted es normal. Bueno, sí. Pero ¿sabe quién da palo? En el nombre de Dios. Me han mandado al infierno, me han dicho hereje, me han dicho que ojalá la iglesia se salvara gente como yo. Bendiciones. El mundo los va a odiar. Y ellos estaban en ese mundo, estaban en esa frontera donde el mundo, a veces en el nombre de Dios y a veces en contra de Dios, los lastimaba. ¿Y qué hizo Jesús? Los sirvió, porque el servicio es una muestra de compasión, de entender que tú no eres el único que sufre, de entender que al que más duro le tocó en este mundo, no es a ti necesariamente, no es a ti. De pensar en alguien más, en otras personas, en gente real y no gente ideal. No servimos a personas ideales, sino a humanos reales. Que puede que no te den las gracias, que puede que te lastimen, que puede que se les olvide llamarte el día del cumpleaños. Pasa en otras iglesias, aquí no. Que puede que a veces digan cosas que no deberían decir o como no las deberían decir. Mamá, puede que ese hijo adolescente nunca caiga en conciencia de todo lo que has hecho por él y te diga, mamá, gracias, he sido muy desgraciado contigo, discúlpame. Puede que no. Esposo, puede que esa esposa nunca te diga, oiga, gracias por aguantarme tanto. Puede que no. Puede que nunca nadie te vea en un escenario y diga, oiga, increíble lo que estás haciendo. Pero es que no servimos a personas ideales, servimos a humanos reales, con sus luchas, con sus problemas, con sus conflictos. Y es más, porque vea lo que sigue en la historia. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos, y no dice excepto a Judas, a sus discípulos, y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Me pasa algo muy interesante con esto, y es que yo podría haber dicho la frase, todos tenemos un Judas entre nosotros, ¿sí o no? Y algunos empiezan. Pero la tentación que yo me di cuenta que estaba cayendo ahí es que nosotros pensamos que el Judas es otro. Pero nosotros somos el Judas de alguien. Y por lo general, de Jesús. Porque nosotros a veces pensamos que Jesús escogió 12 personas increíbles dentro de los cuales había un traidor. Pero esa no es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es que Jesús escogió a 12 traidores. Esa misma noche Pedro lo iba a negar. Esa misma noche todos se fueron y lo dejaron solo. Esa misma noche llevó a sus 3 amigos más cercanos y les dijo, venga, oren conmigo. ¿Y saben qué hacían ellos orando? Se quedaban dormidos. ¿Ustedes pueden creer que les pasaba esa vaina tan horrible? Judas no fue el único que traicionó a Jesús. Y vieron el gran contraste. El diablo entró en Judas,
pero al mismo tiempo Jesús sabía que volvía al Padre. Hay una dimensión donde el servicio es la lucha espiritual más grande contra el infierno que nosotros tenemos. El infierno no se vence solamente con pisoteo y declaro y todas esas cosas. Nosotros tenemos una misión. ¿Y saben cuál es la misión? Vencer con bien el mal. No seas vencido por lo malo, vence con bien el mal. Porque yo, que soy pasivo agresivo, hubiera cogido ese estropado y llego a Judas papá y le doy, ¿sí o no? Siendo brutalmente honesto, hace un tiempo resulta que me di cuenta en ese momento, ya analizando la retrospectiva, que fue un año sumamente difícil porque dentro de los grupos de jóvenes, yo no sé si ustedes sabían, pero los jóvenes son bastante inestables. Entonces resulta que jóvenes muy cercanos a mi corazón, en el mismo año, 4 de ellos decidieron abandonar la fe. Y eso me dolió profundamente en el corazón, profundamente. Porque uno ama a estos manes, ¿sí? Es imposible trabajar con gente y no salir herido, es imposible. Uno se involucra emocionalmente, ¿vale? Y en algún momento, alguien escuchando las predicas, eso pasó hace años, me dijo: Miguel, ¿tú estás como bravo? Y yo, no, porque a veces siento que predicas como con rabia y eso, y yo, no estoy bravo. Y analizando a fondo yo me di cuenta que yo tenía mucho dolor en mi corazón y estaba utilizando la enseñanza como una terapia muy mala, una terapia para lastimar de forma pasivo-agresiva a las personas. Es muy fácil como pastor hacer terapia mandándole madrazos en el nombre de Dios a la gente aquí adelante. Hay muchos pastores que no es que estén pensando en la congregación, sino que tienen rabia contra la congregación y aprovechan el púlpito para eso. Y yo me había convertido en uno de ellos. Pero la misión que nosotros tenemos es vencer con bien el mal. Lavarle los pies a Judas, porque en algún momento nosotros hemos sido el Judas al que Jesús le lavó los pies, ¿sí o no? Salud. El servicio no nace en los méritos del otro, sino en la gracia que el Padre nos ha dado. Es que Miguel, tú no sabes cómo son ellos. No sé, pero yo sé cómo es el Padre contigo. Tenemos que pedirle a Dios que nos salve de esa teología de Papá Noel. ¿Saben cuál es la teología de Papá Noel? Preparándonos para la Navidad, ¿no es cierto? La teología de Papá Noel consiste en lo siguiente. Me toca pensar en eso porque ya tengo 2 niños chiquitos, pero a ellos no les trae regalo Papá Noel, sino el niño Jesús. ¿Listo? Entonces, resulta que, ¿cómo es la idea de Papá Noel? Tú le escribes una carta, tranquilos que no voy a revelar ningún secreto de estado aquí, bueno. Tú le escribes una carta y ¿qué dice? Si te portaste bien en el año, entonces Papá Noel te va a traer los regalos. Los gringos tienen una costumbre que estuve muy tentado a implementar en mi casa, que es la costumbre del duende, y es que durante todo diciembre ponen un duende en un estante visible en la casa y el duende está viendo todo lo que haces, o sea, es el sapo de la historia. Entonces el duende está mirando todo lo que haces y si te portas mal, le avisa a Papá Noel. Estuve a esto de hacer eso, ¿sí? ¿Cuál es la teología de Papá Noel? Si te portas bien, recibes un regalo. Pero entonces no sería un regalo, sería un pago, ¿sí o no? Pero ¿qué es la gracia? Al que le traiciona, le lava los pies. Eso es más complicado, hermano. Eso es absolutamente complicado porque nosotros pensamos que somos muy buenos. Les estaba diciendo a los jóvenes de Sal y Luz el jueves que por alguna razón que yo desconozco, comienzo cada año como pensando en una palabra y trato de
irla masticando durante el año, esa palabra. Hace años fue la palabra gozo. ¿Qué significa el gozo y todas estas cuestiones? El gozo del Señor es mi fortaleza. Y hace un tiempo estaba pensando en la palabra bondad. ¿Qué significa la palabra bondad? Y yo pensaba que yo era bueno. Yo me caía bien, la verdad, la mayoría del tiempo. Yo decía, pues, no soy la Madre Teresa, pero tampoco soy Hitler, ¿me entienden? Ahí como voy en la mitad y bien, buena gente y todo. Hasta un día que tuve un conflicto menor con mi esposa y estábamos discutiendo y mi argumentación iba más o menos de la siguiente manera. Yo le decía, pero eso es injusto, ¿sabes por qué? Porque yo he cuidado a los niños y además de eso los he vestido y les he cambiado y he lavado la loza, que la loza se multiplica como si no hubiera un futuro, y he puesto a lavar la ropa, y no solo la he puesto a lavar, le he puesto play a la lavadora, y no solo eso, sino la he sacado y la he colgado y la he doblado, porque sacar la ropa y bajarla, hermano, eso dura entre 5 y 15 días hábiles, ¿sí? Y la he doblado, y en ese proceso yo me doy cuenta de algo. Yo no había hecho esas cosas porque fueran buenas, las había hecho para generar una cuenta de cobro. Es decir, hago esto para que me pagues, no lo hago porque es bueno. Entonces, tan bondadoso no soy. Señor, pero yo oré, y no solo oré, no me quedé dormido, y no solo eso, sino leí 3 capítulos de la Biblia, Levítico, y me aguanté la prédica completica. Es más, escribí pilas. Recuerda suscribirte para no perderte ningún video. Ahora vamos con el cierre del mensaje. Entonces, estás generando cuentas de cobro. El bien se demuestra no en que lo hacemos por lo que va a generar, sino porque el bien es bueno, porque honra a nuestro Dios, porque así es Dios. A las personas que lo iban a traicionar esa noche, Jesús decidió servirles. Y la última parte del texto dice lo siguiente: ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies, ¿qué? Los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Esa es la disposición del servicio. No solamente analizar la teología, ay, tan bonito, oiga, sí, qué profundidad, sino ponerlo en práctica. ¿Y en práctica cómo? Hay personas que me dicen, Miguel, yo no sirvo a los hombres, yo sirvo a Dios. Según Jesús, eso no se puede. Porque ¿sabes cómo demuestras que sirves a Dios? Sirviendo a la gente. ¿Cómo puedes decir? Preguntó Juan en una de sus epístolas. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que no ves si no eres capaz de amar a tu hermano a quien sí ves? No tiene sentido. No, yo no vengo a la iglesia por la gente, yo vengo por Dios. Pues el problema es que Dios se inventó la iglesia con gente. Entonces a veces nos la damos de esos pseudo espirituales donde no, yo no miro a las personas porque ellos van a fallar, pero Dios no. No, pues el tema es ese. ¿Cómo sirves a aquellos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios? Servir al otro es la manera como demostramos que servimos a Dios. Y esa es la coherencia que nosotros como cristianos somos llamados a tener, a dejar por amor a los otros, a soltar. Lo bello de la iglesia es que los títulos nunca importaron. Eso es lo más loco que pasaba en la iglesia al principio de los tiempos. ¿Saben qué? Podía estar el dueño de los esclavos y los esclavos en la misma iglesia. ¿Y saben cómo se llamaban entre ellos? Hermanos.
Eso era impensado en cualquier otro círculo social. Yo tengo una cosa visceral hacia esas comunidades que tienen sector VIP. ¿Saben que hay iglesias que tienen sector VIP? Yo nunca he estado en ellos. Entonces, ¿qué es por lo general? Adelante, reservado, atrás, no sé qué. Porque aquí es que el tema es que cuando Dios inventó la iglesia, todos somos VIP. Porque el otro, afuera quedó tu chequera, afuera quedaron tus títulos, afuera quedó toda tu experiencia de vida, y aquí adentro lo que nos une es la sangre de Jesús. Y en eso, todos, queridos, todos estamos en el mismo nivel. Todos. La otra semana vamos a hablar un poquito de eso porque les voy a decir unas cosas locas, pero bueno, la otra semana hablamos un poquito de eso. Pero el punto es que no podemos decir que servimos a Dios si no servimos al otro. Esa es la coherencia. Esa es la coherencia a la que el Señor nos invita. Porque la autoridad, desde el punto de vista bíblico, la autoridad que nosotros tenemos es algo que Dios da, no que se gana. Jesús ya sabía que Dios le había dado todas las cosas y por eso decidió servir. No es algo que nosotros imponemos, no es que utilicemos el servicio para ganar autoridad sobre otros, no es así. La autoridad no se impone, la autoridad se inspira. ¿Qué quiero decir con eso? No tengo ni idea. No, ¿qué quiero decir con eso? Que la autoridad se inspira en la coherencia. Dichosos serán si lo ponen en práctica. Papás de preadolescentes. Ese momento donde yo siento que mi hijo mayor ya está ahí porque cada vez más chiquitos se desarrollan. Hoy en día la adolescencia, en mi época empezaba a los 14, 15 años. Hoy en día está empezando a los 11 o 12 años, imagínense eso. Entonces eso quiere decir que un niño de 7 años como mi hijo está peligrosamente en la preadolescencia. Entonces, llega uno y le dice al hijo, haces esto. Y él dice, no quiero. ¿Por qué? Y uno en ese momento dice, ay Dios mío, se me armó aquí la de Troya. Y se le ocurre la grandiosa de decir, porque yo soy tu papá. Y en ese momento, este man dice, oiga, sí, como que es un gran argumento, qué buen argumentador este tipo, y va y lo hace. Pero llega ese monstruo llamado adolescencia. No quiero hacer eso, no quiero ir a la iglesia. Vamos ya para la iglesia. ¿Por qué? Y uno que pensaba que ya la tenía clara, ¿sí o no? Dice, porque soy tu padre. Porque soy tu papá. ¿Y a mí qué me importa? A mí dame argumentos. O sea, están en 10º y leyeron 2 páginas de Nietzsche y ya se creen ateos de, mejor dicho, de increíble. Ay, o sea, yo ya me considero ateo. ¿Saben que me he dado cuenta de algo? Que los jóvenes a lo que más le creen no es a los argumentos, es a la coherencia. Muchos de los jóvenes, por eso es que tengo trabajo, muchos de los jóvenes con los que yo trabajo son hijos de cristianos. Y en muchas ocasiones, la peor barrera para que ellos se encuentren con Dios son los padres incoherentes en casa. Viene el papá y entonces me dice, Miguel, arrégleme a mi hijo. Y yo me siento a hablar con estas personas y todo. Papás que se acercan y le dicen, llévelo al retiro, llévelo obligado, no me importa, lo inscribe. Pero cuando llega el retiro de hombres o mujeres, ve uno a Darío allá y persiguiendo a esos papás por todo lado, ¿no? Para rogarles que vayan a un retiro. Consuman lo que venden. Si creen que Dios es lo más importante para la vida de sus hijos, demuéstrenlo, que Dios siga siendo lo más importante para sus vidas. Es muy fácil pensar que si el otro cambia, entonces las cosas mejorarían.
Pero el llamado de Dios es a pensar en nosotros mismos primero, tener la disposición de servirlos, y en esa coherencia vamos a ganar los corazones. El mundo ya está cansado de gente que utilice la palabra siervo para aprovecharse de las personas. ¿Qué son los políticos? Los políticos, por definición, deberían ser servidores públicos. Es decir, nosotros no les servimos a ellos, ellos le deberían servir al pueblo. Pero ¿qué hicieron? Ellos se ponen por encima del pueblo y lo lastiman. Han prostituido esa palabra, y ha pasado también en la iglesia. Cuando invitan al siervo de Dios. En Medellín yo estuve hablando alguna vez con un pastor que quería invitar a un, no sé si era un apóstol, profeta o super saiyajin, no me acuerdo, y lo querían invitar, y póngale atención a esto, a las exigencias que tenía este siervo de Dios. Decía que tenía que tener el piso completo de un hotel 5 estrellas para él y su equipo, con toda la alimentación cubierta, los gastos pagos. Dentro de los gastos tenía que alquilar, quien fuera a organizar el evento, esto es real, tenía que alquilar un hangar para el avión privado del siervo de Dios. Y además de eso, como el man hacía milagros y todas esas cosas, obviamente iba a ser un evento gigantesco, y él pedía para él una ofrenda libre de $10,000. Normal realmente. ¿Se dan cuenta cómo hemos utilizado la palabra siervo y la hemos tergiversado a tal punto que ya no se trata de tomar la toalla y servir a la gente, sino de sentarnos a que los demás nos laven los pies? Y así no es, hermanos, así no es. ¿Qué es la kénosis? La kénosis es que Dios se despojó por amor a nosotros. Mañana llega la muerte, mañana la muerte va a llegar, lo van a crucificar, y en lugar de angostarse, Dios decidió servir al otro. Dios decidió ir por el otro, y Pablo nos dice que la actitud que ustedes tienen sea la misma que Cristo Jesús tiene, porque el servicio no es un ejercicio esporádico, no es que yo sirvo de vez en cuando, un domingo en la mañana ahí serví. No, el servicio no es esporádico, sino en nuestra vocación como cristianos. Hagan esto los unos por los otros. ¿Cómo se detecta un cristiano? Porque sirve a los otros. No solo aquí en la iglesia, que sigue necesitándose, ¿sí? Sigue necesitándose. Seguimos necesitando gente que esté dispuesta a servir con los niños. Seguimos necesitando gente que esté dispuesta a servir como anfitriones en los medios. Seguimos necesitándolo, ¿me entienden? Porque nosotros no somos consumidores de un servicio que otros prestan. Nosotros somos siervos de Dios viviente. Entonces estamos aquí para estar activos, estar sirviendo. Ay, pero es que no soy muy bueno con los niños. La mitad de la gente que me dice que no es buena con los niños por alguna razón lo ven como si fuera Barbie, ¿me entienden? O sea, y se le tiran encima y le va bien y toda la cuestión. No, es que yo no tengo ni idea, yo me enredo contestando WhatsApp, no sé de medios. Aquí le enseñamos, pero no es solo en la iglesia, es en tu lugar de trabajo. El jefe que me dice, no, pero es que mi empresa es pequeña, solamente tenemos 140 personas. Jefe querido, ¿cómo lo vas a servir a esas personas? Mamás que no sé por qué frustradas me dicen, pero es que yo solamente estoy con mis hijos todo el día. ¿Solamente? ¿Solamente? Profesores que, Dios mío, van a estas clases con tanto esfuerzo y tanto amor, preparan. ¿Por qué? Porque dicen, es que estos niños los voy a servir con mi corazón. Un cristiano no es el que se divide, hay siervos de Dios y no siervos de Dios. No, tan pronto como eres cristiano, en ese momento firmaste para ser un siervo de Dios a tiempo completo. Somos siervos a tiempo completo, donde quiera que estemos, donde quiera que salgamos. Termino con esta imagen.
Listo, oremos. Siempre he querido terminar, así que todo el mundo queda como, ¿qué? ¿Qué tiene que ver? Pero bueno, estuvo buenísimo. A la antropóloga Margaret Mead, que ha investigado mucho, especialmente de esos momentos pre-civilización, cuando los seres humanos vivían en cavernas y salvajemente tenían que maltratar a otros para tener comida. Eso pasaba en esa época. Y se luchaban y pues estaba más salvaje. Entonces le preguntaron alguna vez a la antropóloga, ¿cuál fue el primer signo de civilización que usted ha detectado? Esta mujer ha hecho equipo con arqueólogos y han investigado en grandes lugares. Y ella dice, el primer signo de civilización es este. ¿Qué es eso? Es un fémur partido. Pero, si se dan cuenta, es un fémur que cicatrizó. Esto que tiene aquí es que cicatrizó. ¿Qué significa eso? Que alguien cuidó a esa persona, porque si usted se fractura el fémur, no se puede mover, no se puede mover. Usted necesita de la ayuda de alguien más mientras su cuerpo sana. El fémur partido y que curó significa que alguien pensó en esa persona, que alguien lo sirvió, que durante el tiempo de su convalecencia alguien estuvo a su lado para que no fuera devorado por los animales salvajes, para que alguien más no viniera y lo asesinara, sino que lo protegió. Es decir, en pocas palabras, el primer símbolo de civilización fue el servicio. El servicio. Alguien dejó algo por amor a otra persona. Que tu actitud sea la de Jesús, quien siendo en forma de Dios no decidió aferrarse a eso, sino que se despojó, soltó, perdió por amor a nosotros. Oramos para terminar. Señor, nos estamos preparando para la Navidad. Y a veces damos por sentado y es muy lindo y tierno ver el pesebre, pero qué grandioso misterio enfrentarnos al hecho de que el Dios que es decidió existir. Eso yo no lo alcanzo a comprender plenamente. No solamente en lo que nos diste y nos has dado, sino lo que dejaste por amor. Señor, oro para que nosotros seamos una iglesia cuya actitud sea la de Cristo, quien siendo en forma de Dios no se aferró a eso, sino que tomó una toalla y le lavó los pies a esos que lo iban a dejar solo. Le lavó los pies con amor a ese que esa noche le iba a dar el frío beso de la traición. Le lavó los pies a ese que lo iba a negar, porque esa es nuestra misión: seguir tus pasos y vencer con bien el mal. Un mundo que cada vez se angosta más, que cada vez piensa más en sí mismo, en sus necesidades. Cuando a veces la Navidad es una oda a nosotros mismos y a nuestro bienestar. Ayúdanos a expandirnos, por favor, y servir a otros, pensar en otros, en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras angustias. Ayúdanos a tener tu actitud, Señor Jesús. Gracias porque tú nos serviste. Muchas gracias por eso.
y oro para que nosotros podamos ser una iglesia que sirve a otros. Te damos gracias y oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.